algún día perdiera la vida. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad, con oficina central en la 12 Avenida B, 629 Zona 1, Villanueva, Guatemala. Teléfono 5760-1522 y 4822-9989. Presenta. Cuando les predico, pues no aceptan la verdad de Dios. La verdad sin fronteras. Critico. En la voz de su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez. El Ministerio Evangélico Defensores de la Verdad de Guatemala presenta al ex sacerdote católico Andrés Cruz de Paul con el tema Preguntas y Respuestas. Título: El sacerdocio católico romano. Hermano Andrés Cruz de Paul, ¿por qué los sacerdotes católicos no se casan? Sí, es que la pregunta por qué el sacerdote no se casa es porque Roma siempre con sus mentiras y metiendo la doctrina del diablo, como dice Timoteo en primera de Timoteo 4:1-5, que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia los tomásemos los creyentes y los que hemos conocido la verdad. De ahí vemos nosotros cómo se cumple esa doctrina del diablo de no permitir que el sacerdote se case. Gran problema que tenemos hasta hoy por esa doctrina, en el cual estamos viendo escándalos a nivel mundial sobre estas inmoralidades que se dan por prohibir el matrimonio. Pero se está ya preparando, se dice, ver la posibilidad del que el sacerdote se case, cosa que va a llegar a destruir su misma jerarquía, porque la gente va a ver ya en el sacerdote un común hombre, o un hombre común con un hombre cualquiera, ya no le va a dar el respeto que ahora mira por ser un hombre casto, pero que en verdad castidad no hay. Por eso es que no se casa el sacerdote. ¿Por qué dicen los sacerdotes católicos que la misa es bíblica, hermano Paul? Los sacerdotes dicen que la misa es bíblica. Nosotros decimos que hacemos lo mismo, lo que dice San Marcos, ¿verdad? Sobre el capítulo 14, verso 21 en adelante, que decimos las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo repetidas en la última cena. Pero según el capítulo 14, versos 22 al 23, cuando Jesús tomó el cáliz, dijo: tomad y bebed, que esta es mi sangre. Lo mismo hizo con el pan. Pero lo lamentable y lo raro que es que el sacerdote, nosotros decimos lo mismo, tomad y bebed, pero no le damos a la gente que tome ni que beba, o sea, ni que agarre el cáliz es tomar, ni beber del cáliz. Nosotros lo bebemos todo. Cristo no lo hizo así. Él dio el cáliz a sus apóstoles para que bebieran del vino, por eso estaba diciendo tomad y bebed. Entonces ahí donde vemos el contraste de que la misa no es bíblica. También Jesús dijo: recuerdo, esto lo haréis siempre en memoria mía. Y no dijo esto lo haréis para 15 años, para matrimonio, para casamiento, digo para novenarios, para misa de 30 días, cabo de año, o para celebrar una misa en el centro comunal para la inauguración y bendición de ese centro. No lo dijo así el Señor, sino que Él dijo que es un recuerdo santo. Lo repite después San Pablo a los Corintios, pero debe serse como Jesús, que todos deben beber el vino. En cambio en el sacerdote no, solo él se lo bebe todo, y con 7, 8 misas uno anda medio bolo, y la gente solo se come el pan seco nada más, sin sangre. ¿Por qué dicen los sacerdotes católicos romanos que son la continuación del sacerdocio santo levítico? Los católicos, o sea, la jerarquía eclesiástica dice que nosotros los sacerdotes, digo nosotros porque yo estaba incluido ahí, somos la continuación del sacerdocio santo levítico, sacerdocio
consagrado, uno lo consagran casi el mismo rito levítico, le echan su aceite, lo que se llama el óleo santo en las manos, en la cabeza, todo aquel rito que se hace. No es el mismo, porque al estudiar bien la palabra de Dios, el sacerdote levítico era casado, el obispo ya en el Nuevo Testamento también era casado, y los sacerdotes levitas era un sacerdote sí santo, por elección de Dios a la tribu de Leví, que fue los encargados del sacrificio en el altar. En cambio, el sacerdote de hoy es el sacerdote por profesión. Aquellos era por elección divina, esto es por profesión humana, que en lo que uno tiene que estudiar, si uno no le da la cabeza para estudiar, al seminarista se expulsa del seminario, diciéndole pues que no es esa su carrera sacerdotal, no es esa su vocación sacerdotal. Entonces, y no, allá no expulsaban a nadie, allá eran elegidos desde el vientre de la madre. Aquí es por profesión. Como digo, si uno no logra estudiar, no logra que le dé esa memoria para poder estudiar todos esos años de teología y filosofía, pues simplemente no lo gradúa. Hermano Paul, ¿por qué los ministerios sacerdotales de la Iglesia Católica Romana se componen de monseñores, cardenales, nuncios apostólicos y papas? Los meras columnas de la iglesia, dicen ellos, constituyen a los ministerios en los siguientes grados. Primero, el sacerdote, que es el consagrado. De ahí el sacerdote logra conseguir una credencial que tiene que pagar a Roma y ya puede tener el título de monseñor a través de una credencial. Ahí, si le da más la cabeza, estudia, la gente lo quiere, entonces lo consagran cardenal. Y como el Papa es el presidente del Vaticano, tiene que tener embajadas del Vaticano en diferentes países del mundo. De ahí constituye para miembros de esas embajadas a los nuncios apostólicos, esos son los embajadores. Y también, por último, el Papa, que es como el líder supremo de toda la Iglesia Católica. Pero según Efesios 4:11 contradice a estos ministerios. Ciertamente los apóstoles o el mismo Señor puso ministros en la Iglesia y en el Antiguo Testamento, y los ministerios del Nuevo Testamento los encontramos en Efesios 4:11, cuando San Pablo dice: el mismo constituyó a unos apóstoles y profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí no encontramos en la Biblia monseñores, ni cardenales, ni nuncios apostólicos. Yo pienso que son inventos de la misma jerarquía para tener engañado a toda la Iglesia Católica. ¿Por qué afirman los sacerdotes católicos que por haber estudiado mucho dicen la verdad? Los sacerdotes católicos decimos que por haber estudiado mucho decimos la verdad, y la gente pues tiene confianza sobre el estudio sacerdotal. Pero dice la palabra de Dios, hablando de la sabiduría no humana, sino la sabiduría de Dios, en el capítulo 2, versos 1 de Primera de Corintios, dice San Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí vemos claramente cómo la palabra de Dios, pastor quizás no puede tener el estudio profesional del sacerdote, pero tiene el ungimiento del Espíritu Santo, tiene la sabiduría del Espíritu Santo, y habla maravillas que no lo entiende el hombre humano. Por eso es que los sacerdotes pueden haber estudiado mucho, pero si no tienen al Espíritu Santo, pues no sabrán dar un sermón o una homilía al estilo del pastor ungido por el Espíritu Santo, cuando está en el ambón, donde está ahí en el púlpito hablando
de lo que Dios pone en sus labios. ¿Pudiera decirnos, hermano Paul, qué relación hay entre el sacerdocio babilónico y el sacerdocio católico romano? El sacerdocio babilónico era el sacerdote consagrado al dios Baal, sirviendo sacrificios a los dioses. La Biblia nos dice que como estos sacerdotes ofrecían sacrificios a Moloch, a sus dioses, todo ese rito parecido al rito católico, así como en el concilio de Trento. Antes de ese concilio era obligación de que el sacerdote, al ser consagrado, se quitara parte de los cabellos de la cabeza, o sea, hacerse una ruedita en la cabeza que se le llamaba tonsura, y toda la vida, si crecía el pelo, uno volvía a rasurarse de nuevo para mantener esa ruedita. Se lo hacían también los sacerdotes satánicos, los sacerdotes babilónicos, en honor a su gran ídolo abominable, el dios solar. También se usaba la vestidura negra del sacerdote babilónico, que representa en la palabra de Dios, eso negro, el pecado, las tinieblas. Aunque tus pecados sean tan negros, dice Isaías, quedarán blancos como la nieve en el Señor. Pues la negrura, todavía los sacerdotes hasta el día de hoy usa dos hábitos. Le dan un negro para andar en el convento y un blanco que solo lo usa para el momento de la liturgia eucarística, pero de lo contrario, el negro es la obligación o el oficial de la iglesia. También en aquel tiempo estos sacerdotes se vestían con esta grande falda al estilo mujer, prohibido por la palabra de Dios en Deuteronomio 22:5. También usaban palabras raras en aquel tiempo, que lo encontramos en la historia de Babilonia, en algunos documentos de Babilonia, y a igual que hoy para sus compromisos de sacramento, dice la iglesia, cuando van a bautizar a niños, buscan 2 testigos como comadre y compadre, que más que testigos son los ayudadores del hijo cuando fallecen los padres, pero es una gran mentira. No hay, todo eso tiene relación, todo lo que la iglesia católica hace y los líderes hacen con su feligresía, la Biblia lo podemos encontrar en Jeremías, en muchos textos bíblicos. Quizás en la otra tercera grabación lo podemos sacar, en esa tercera edición, sobre todos los estudios de todo lo que la palabra de Dios dice con respecto a la iglesia católica. Estudie teología bíblica en su misma casa. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad le brinda la oportunidad de estudiar teología bíblica en su casa. Cuotas módicas y fácil sistema de examen. Le ofrecemos desde el nivel diplomado hasta una licenciatura en teología. Pida mayor información a 12 Avenida B, 629 Zona 1, Villanueva, Guatemala. Teléfonos 4822-9989 y 5760-1522. Evangelista y cantante Manuel de Jesús Latín, director. Estamos legalmente autorizados por el gobierno. ¿Se salvará el sacerdote con sus feligreses, hermano Paul, de acuerdo a las Escrituras? De acuerdo a la palabra de Dios, el sacerdote católico y sus feligreses no pueden salvarse, porque la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 9, 10, capítulo 6, versos 9 al 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y uno como sacerdote
comete grandes injusticias. Yo me acuerdo que para las pobres personas campesinas, las señoras, para bautizar a su hijo, a veces tienen que vender hasta el animal que tienen, digamos la gallinita en el campo, quizás por unos 10, 15 pesos, tienen que vender otras cositas para poder recoger el dinero que pide el sacerdote para el bautismo. Y esa es una gran injusticia delante de Dios y delante de aún de las leyes humanas. Dice que los fornicarios no entran al reino de los cielos. Nosotros los sacerdotes a veces, con el deseo de la carne, muchos de mis compañeros sacerdotes cometían grandes pecados de carne. También la palabra de Dios dice que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Y uno como sacerdote pues fomenta la idolatría a toda su feligresía. Por lo tanto, pienso, según o confirmo por la palabra de Dios, que no puede entrar un sacerdote al reino de los cielos con sus feligreses. Apocalipsis, para terminar su libro, en el último capítulo 22, 14, también termina la confirmación de los que no entran al cielo. Dice el 22, 14, 15, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Vuelve a repetir que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos, a no ser que se arrepienta como yo me arrepentí y pueda aceptar a Jesucristo. Pues Romanos 8:1 dice que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero del Cristo Jesús viviente, no del ídolo. ¿Rechaza Dios a los sacerdotes católicos por no decir la verdad, hermano Paul? La palabra de Dios nos dice que en aquel tiempo Dios puso sacerdotes como los levitas, como decíamos anteriormente, para guiar a su pueblo a la perfección, a la obediencia de Dios, hablándole de los mensajes de Dios. La palabra sacerdote viene sacerdash, el hombre sabio que está preparado para enseñar, el maestro que enseña, el sacerdote. Lo contrario es el indocto, el que no tiene sabiduría, el ignorante. Bueno, pero en aquel tiempo de estos sacerdotes sabios empezaron a apartarse de la palabra de Dios y a meter a sus propias creencias, sus propias ideas al pueblo, y entonces Dios lo rechazó como rechaza al sacerdote católico. Vamos a citar brevemente unos textos. Jeremías 13:14 dice: porque desde el más pequeño de ellos hasta el más grande cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. La palabra de Dios dice que estos sacerdotes eran engañadores como los de hoy, prometiendo paz como en el rito litúrgico que dice que la paz del Señor sea con vosotros y con tu espíritu, y la gente todos se abrazan, pero no hay verdadera paz en el corazón. La verdadera paz solo la da Cristo cuando uno se llega a Jesucristo. Jeremías 8:10 también tenemos repitiendo el mismo texto. Jeremías 14, 17, 18, Jeremías 23, 10, 11, Jeremías 20, 10, 11 también, y Sofonías 3, 3 y Jeremías 9, 4, 6. Todos estos textos. También tenemos en Hebreos 7, 26, 28, donde nos habla del verdadero sacerdote. Como tal debe ser nuestro sacerdocio. Ahí puede usted leer estos textos. ¿Saben los sacerdotes católicos que están engañando a la gente, hermano Paul? Nosotros los sacerdotes conscientemente sabemos que casi todo lo que predicamos es mentira. ¿Por qué digo que es mentira? Porque nos enmarcamos en los 21 dogmas, y los dogmas no son Biblia, no son palabra de Dios, no viene de Dios, son palabra de hombre. Por lo tanto, es mentira, en otras palabras. San Juan, en el capítulo 3, versos 1, encontramos los sacerdotes del tiempo de Cristo, cómo engañaban a la gente. Oigamos, dice que Nicodemo vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces
si no está Dios con él? Sabemos, este hombre Nicodemo sabía que ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios, pero si nosotros nos damos cuenta más adelante en la palabra de Dios, ellos rechazaban a Jesús, le decían a la gente que no creyeran en él, que era un mentiroso, con gente pecadora, y todo eso se decía de Jesús. Pero ellos bien sabían que era el Hijo de Dios. Cuando Jesús confiesa delante de Caifás y Anás que es el Hijo de Dios, estos se rompen las vestiduras de bravo. ¿Por qué? Porque saben que le han oído una verdad de Dios, y eso es lo que no les gusta. Todo lo que es verdad, los sacerdotes no les gusta. Por eso los evangélicos no nos quieren, porque predicamos la verdad. Ellos saben que uno está desenmascarando toda aquella mentira. Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta. En San Marcos capítulo 7, del 5 al 9, encontramos otra serie de respuestas de cómo Jesucristo se enfrenta a los sacerdotes de su época y les llama hipócritas, porque habiendo apartado la verdad de Dios, dice, metieron sus propias tradiciones y costumbres, y Dios les echa en cara por haberse apartado de la verdad. Ahí lo pueden leer ustedes después. Hermano Paul, ¿por qué cree usted que los jerarcas católicos no le entregan sus respectivos títulos, diplomas, certificados a los sacerdotes que se gradúan como profesionales dentro del clero? Nosotros los sacerdotes, para graduarnos de sacerdote, estudiamos pues el bachillerato académico, estudiamos la filosofía, 3 años y 4 de teología y el diaconado. No recibimos ningún título primero porque como que dejamos la carrera sin terminar. Para graduarnos de licenciado en filosofía deberíamos de estudiar los 5 años, pero solo hacemos 3. Entonces cortamos. ¿Por qué? Porque para graduarse sacerdote, la obligación, lo necesario son los 3 años según el reglamento del seminario. Para estudiar la teología, sacar una carrera de teología, se necesitan también de 5 a 6 años. Solo hacemos 4. Cortamos. ¿Por qué? Porque solo 4 pide el reglamento para la graduación. Luego pasamos a sacar lo que se llama el año magisterial, el año de prueba, el diaconado, el año de ensayo. Así concluimos los estudios y nos sacamos los cartones. Cuando nos graduamos tampoco no nos dan un cartón de graduación como el pastor cuando se gradúa o se ordena de pastor. Nosotros lo que hacemos es firmar en el acta de la catedral donde están los archivos de ordenación. Ahí uno firma que consta de que fue consagrado sacerdote en el año tal, en el libro tal. Así va quedando archivado, pero ningún cartón que nos pueda servir después para un trabajo profesional no lo dan. Hermano Paul, ¿qué le sucede a un sacerdote católico romano cuando decide abandonar la vocación sacerdotal y se convierte al Evangelio de Jesucristo? O para entender mejor, ¿se vuelve evangélico? Los sacerdotes, cuando, a igual que las monjas, cuando abandonamos el convento por A o B motivo, se nos aplica el Código de Derecho Canónico, y esto lo puede saber un abogado que ha estudiado los 2 códices, que ha estudiado el canon de Derecho Civil y el canon de la Iglesia Católica. Pues en el canon 702, inciso 1 y 2, dice que todo religioso, sacerdote o religiosa, monje, lo que sea, se sale de un convento, no puede exigir nada de indemnización por sus años trabajados, así sean 20 o 30. No obstante, la congregación, dice, guarde la caridad evangélica con el individuo que se sale, mientras se encarrila a trabajar. Pero eso es por caridad, no por obligación. De hecho, si uno tiene algo, no se lo quitan, siempre se lo dejan para que pueda encarrilarse a la vida laical en el mundo. Yo, cuando testifico que me quitaron todo, es porque cuando yo les dije a ellos que me había hecho evangélico, de enojado, me hicieron firmar un documento en la que yo entregaba todos mis bienes de muebles e inmuebles
a la congregación de misioneros. Por lo tanto, me quitaron todo, y así hacen con todo sacerdote que se sale para encarrilarse a la iglesia evangélica. Ese es el problema, ese es lo que a ellos les cae mal. Porque si un sacerdote se sale, como muchos se han salido, se casan, bueno, después aún trabajan en los mismos colegios católicos, pues no les pasa nada. Pero cuando uno dice que se sale porque se ha hecho evangélico, ahí está el problema. Le quitan todo porque saben que uno se va al mundo a predicar la verdad y que los puede desenmascarar a ellos. No les conviene. Y algunos hasta los han matado para que no salgan a decir nada afuera. Esa es la razón por la cual un sacerdote católico que se hace evangélico, le quitan todo. Es así como hemos llegado al final de esta interesante entrevista sobre preguntas y respuestas con el ex sacerdote católico Andrés Cruz de Paul. Tema: el sacerdocio católico romano. Respuestas: hermano Andrés Cruz de Paul. Preguntas: Manuel de Jesús Latín. Este fonograma está protegido por el Registro de la Propiedad Intelectual, Gobierno de Guatemala. Derechos reservados. Soy su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín. Quiero por este medio agradecer a todas las personas que me han estado llamando por la vía telefónica. Quiero agradecerles de todo corazón por sus conceptos vertidos en cuanto a los testimonios y mensajes que han estado siendo difundidos por esta radioemisora. También puede buscarme en Facebook a nombre de Manuel Latín Ramírez. Estudie teología bíblica en su misma casa. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad le brinda la oportunidad de estudiar teología bíblica en su casa. Cuotas módicas y fácil sistema de examen. Le ofrecemos desde el nivel diplomado hasta una licenciatura en teología. Evangelista y cantante Manuel de Jesús Latín, director. Estamos legalmente autorizados por el gobierno. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad, con oficina central en la 12 Avenida B, 629 Zona 1, Villanueva, Guatemala. Teléfono 5760-1522. Presentó. Pues no aceptan la verdad. La verdad sin fronteras. Tan que yo les critico. En la voz de su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez. Muchas gracias. Os hará libres.